8:19 de la mañana, volvemos aquí a Noticias de la Mañana y en este momento queremos salir del estudio para conectarnos con Jorge Salazar, quien tiene mucho más información desde afuera de la morgue de Guayaquil por este tema de la crisis carcelaria. Jorge, ¿estás ahí? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días con todos. En este momento, 118 familias están llorando a sus seres queridos y añadido a esto, están desesperadas realizando trámites para poder retirar los restos del laboratorio de criminalística. Y como si esto no fuese suficiente, muchas de ellas aún no están seguras de si fallecieron o no y están en ascuas. Acabo de llegar a este lugar una ex directora de varias cárceles de acá del país. Marta Macías me dijo, buenos días. ¿Cómo está? Usted, a propósito de qué ha acudido a este lugar, cuéntenos. A ver, la preocupación mía no solo es por ser una ciudadana preocupada de la situación de la crisis, de esta masacre, de este genocidio, porque hay que decir las cosas como están. Es más allá, parte jurídica. El Estado debe intervenir, no solamente darle en Parque Sabana un espacio para que los familiares vayan a tener información, la escasa información que tienen, sino más allá. El Estado debe intervenir porque el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador invoca que los privados de libertad son también vulnerables, son una población vulnerable, de doble vulneración. Entonces, en esta masacre, a los familiares se les está dando todo lo que es las bóvedas, se les está dando todo lo que crea llevar a una persona cuando muere, darle todo lo que involucra el tema del velatorio, los costos velatorios. ¿Deberían de ser indemnizadas las familias? No solo indemnizadas, porque debe hacerse una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, sino que el Estado en este momento debe de cubrir los gastos fúnebres de los familiares. Miren el caos que están, aquí en el sol que tenemos, en este resplandor. ¿Cuántas personas enfermas, familiares, madres de familia, padres de familia? Esa es mi potencia que tengo en este momento. ¿Dónde está por la acción de riesgo civil? Todo lo que incorpora, no, están muy bien y acá los familiares en el caos, en la desesperación de la desinformación, aparte de la información veraz que ustedes estén dando en territorio. Usted con experiencia en el manejo de cárceles del país, ¿por qué ocurrió esta masacre en la penitenciaría y qué se puede hacer para evitar hechos como estos? A ver, ¿por qué ocurre? Porque yo lo he dicho incansablemente, por la corrupción que existe desde los que vigilan, que son la policía penitenciaria, que es el primer filtro. Los guías, no, primero policía, porque primero yo tengo que, en el primer filtro está la policía penitenciaria, de ahí están los guías penitenciarios y obviamente los directores de cárceles que están en incapacidad, que están bien cómodos en su escritorio y no son de territorio, no caminan, no saben escuchar y como no son técnicos de la problemática de la rehabilitación, por causa de la rehabilitación es que ha pasado esto, por causa de la corrupción. ¿Hay pruebas para esto, por ejemplo? ¿Cómo se demuestra esta corrupción? Ya. ¿Cómo se la demuestra? Miren, hay una DGI que investiga, hay inteligencia que investigan. Esos deben de ser alimentados diariamente y lo existe, y hay, porque yo fui directora de cárcel de mujeres y lo puedo decir a alta voz y puedo decir con mi frente en amplio que existe toda información que uno les da a los responsables, que es la policía investigativa. ¿Por qué no tomaron acción? ¿Por qué no tomaron acción? Porque se ha roto este diálogo que debe haber con las partes que realmente el director nacional del SNAI fue sordo, fue ciego, habló, pero habló a su perspectiva de visión que estaba viendo en ese momento, pero realmente no está diciendo. Por ejemplo, es el conocimiento público que en la penitenciaría del Litoral más del 60% de las cámaras de seguridad no valen. Muchos detectores de metales tampoco. Y existen otras necesidades allí. En vista de esto, ¿cómo un director puede poner orden, puede controlar? Por ejemplo, hay un guía para 200 ppl y para variar el guía no puede portar arma de fuego. ¿De qué es la culpa aquí? A ver, esa vulneración se da porque hace 4 años, más de 4 años, se sabe que el sistema está vulnerable, que los escáneres no sirven. Entonces, cuando se separó el Ministerio de Derechos Humanos y Culto y dejan la Secretaría al SNAI, la dejan sin ese tronco que es la coordinación zonal.
donde deben de estar expertos, especialistas, dando el cumplimiento de ¿cuáles? De un reglamento interno que se tiene que cumplir los privados de libertad. Termino con esto, mucha gente está solicitando que destruyan la penitenciaría, que lleguen las maquinarias y la demuelan y creen una cárcel nueva en otro lugar. ¿Esto es dable, es viable, es beneficioso? A ver, mire, yo estaría preocupada en primero evacuar la sobrepoblación que hay. ¿Y por qué hay la sobrepoblación? Porque tenemos un aparataje de justicia que también es injusto, fiscal, corrupto, la corrupción de ciertos fiscales y jueces que existen, porque las cárceles es para los pobres, las cárceles es para el que realmente no paga, porque el que pagó ya está libre en las calles, esa es la realidad. La sobrepoblación es porque no hay un personal adecuado que prácticamente trabaje, ese administrativo, ese personal de justicia ocioso que no se dedica a hacer las carpetas y darle por fin el beneficio que quieren, que es el 60% de la pena. Entonces, esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros estamos aquí es pidiéndole que a los familiares en este momento les den todos los gastos fúnebres que deben exigir ustedes como familia. Exacto, el Estado debe. Doctora, un momento. Luisa Delgadillo en estudio tiene una consulta para usted. Le voy a prestar el teléfono para que pueda escuchar. Estudiante, deportista. Un momento, por favor. Ya, ahí le están hablando, le van a hacer una pregunta desde estudio. Gracias. Abogada Macías, buenos días. Usted como abogada en libre ejercicio, ¿va a patrocinar a los deudos de los reos fallecidos para patrocinarlos en una demanda contra el Estado ecuatoriano por este genocidio y demandando que se cubran, como usted lo ha señalado, todos los gastos que conlleva, además de una indemnización en justicia para los familiares de los PPLs fallecidos? Mire, Luisa, gracias por la pregunta, pero lo importante es que aquí yo no estoy como abogada, que soy experta en problemas penitenciarios, y como criminóloga, no lo estoy haciendo, yo estoy como defensora de los derechos humanos. Veo esta indolencia de parte del Estado, soy una más, me pongo al lado de esta madre, de este padre de familia, me pongo porque ellos vean en este resplandor, aquí ni siquiera una botella de agua donado de parte de alguna acción civil del Estado. Los restos fúnebres tiene que dar el Estado a dónde van a ser sepultados. Por favor, no seamos indolentes. Le pido al presidente de la República que de verdad haga acción positiva de esta situación. Entonces, por favor, aquí estoy al lado de las madres. Yo no he venido como abogada simplemente, sino defensora de los derechos humanos, y yo cobijo a esta madre, a este padre en este momento, y que el Estado sea responsable, porque no puede seguir esta situación. Las cárceles están así por causa de la corrupción. Yo fui directora de cárcel de mujeres, he visto la realidad, no me han querido escuchar. Tengo los proyectos como abogada y como socióloga, como experta. He hecho una investigación, no solo yo como persona, sino un frente de mujeres sociólogas que hemos puesto en manos de los directivos y han hecho caso omiso de ese proyecto sensible y humano para rescatar a esa población penitenciaria, que invocamos el nombre de Dios en este momento, porque yo lo hago como persona, como mujeres. Este es el momento, por favor, de unirnos. ¿Cabe, abogada Macías, entonces una demanda contra el Estado ecuatoriano? 1 y 2. Usted ha dicho que puede dar fe de la corrupción. ¿Cómo la combatimos? Ya que usted dice que ha presentado propuestas para poder erradicar la corrupción, que sería la raíz y la generatriz de los males. Por supuesto que cabe perfectamente una acción constitucional, y por favor, no es esto un sentido personal de Marta Macías, y como abogados que somos, estamos un grupo capacitado, estamos viendo que se han vulnerado derechos. El artículo 35 de la Constitución dice que los privados de libertad son una población de doble vulnerabilidad, y el Estado es responsable de las acciones. Ellos estaban privados de su libertad. Y el Estado o el director nacional, el director local, tiene que proteger a esa población en los derechos humanos como la vida, la comida, la alimentación. Pero esto que ha pasado es un descontrol, porque perdieron realmente
el control que debe llevar una función administrativa, y esa es la realidad. Por supuesto que cabe una acción constitucional para resarcir a los familiares de los privados de libertad. Sería bueno conocer también por qué un preso, y eso para que el colectivo ciudadano lo entienda, por qué legalmente hablando y en pro del tema de los derechos humanos, por qué una persona privada de la libertad se convierte en doblemente vulnerable, lo primero. Y lo segundo, me dejó la pregunta en el aire, ¿cómo combatimos la corrupción que usted denuncia existe al interior de los centros carcelarios del país? Lo dice el artículo 35 bien claro, no lo he escrito yo, lo escribieron en Montecristi, y dentro de las personas con discapacidad, personas que han sufrido, niños que han sufrido violencia, como la violación, las enfermedades catastróficas, todos ellos son personas vulnerables, ¿ok? Entonces, están privados de su libertad, no tienen mayor acción. Veamos también los procesos. ¿Y cómo se combate la corrupción? Perdón, ya seguimos conversando. En este momento acaba de salir un caballero. ¿Qué pasó, amigo? Gracias a Dios, le dieron una noticia muy excelente. Con el favor de Dios, mi sobrino está vivo. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios está vivo. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué lugar? No sé, pero el SNAI me dio la información que está vivo mi sobrino. Le pido gracias a Dios. Padre amado, gracias por todo lo que has hecho. He orado mucho para que él esté salvado. Gracias, Padre amado. Tenemos fe que nuestro sobrino está vivo. Ahorita pedimos que el gobierno, por favor, se sensibilice, y a las personas que están con una previsión leve, por favor, que tomen carta en el asunto y me le den la libertad, por favor. Bueno, ese es otro tema. Llamó la atención que el señor salió gritando y agradeciendo a Dios que su hijo está vivo. El caballero acá presente no corrió con la misma suerte y está llorando el fallecimiento de su joven hijo. Mi hijo, que él ya 6 meses detenido, fue detenido injustamente por samaritano por ayudar a un compañero que estaba caído. Que llegaron los 2 gendarmes policías, que no son todos, lo subieron al patrullero y lo ensuciaron. Dijeron así, si no firma este papel, te ponemos 2 kilos para que te vaya. En 6 meses lo tengo que sacar en una caja. Era estudiante y deportista, pero pertenecía a la Federación del Guaya, era boxeador de la Federación del Guaya. Y eso digo, esa es la indolencia, la impotencia. ¿Cómo meten el control entre los llamados directores? En poco tiempo, 3 directores, 4 directores. Ahí están los derechos humanos en estos momentos para los padres sufridos. ¿Ah? Eso queremos. Amigo, siento mucho lo que le ha ocurrido. Un joven, 21 años que empezaba a vivir y lastimosamente perdió la vida en esta masacre. Estudiante, Listo. deportista. Seguiremos acá para seguir contando estas historias dramáticas. Muchas gracias, Jorge, por ese importante reporte, y indudablemente es sumamente doloroso el escuchar estos testimonios de padres, de familia, ese contraste, ¿no? Mientras el uno daba gracias a Dios y clamaba y expresaba con lágrimas en sus ojos felicidad porque él estaba vivo, pues lamentablemente el otro no corrió con la misma suerte. Sí, había una pregunta que yo había dejado planteada para la abogada Macías y era cómo combatir la corrupción. Ella denuncia que fue testigo de los actos de corrupción cuando fue directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil. Si es la corrupción la generatriz de los males, en este caso de los centros carcelarios del país, ¿cómo lo combatimos? ¿Qué dice esa propuesta que usted dice haber presentado en reiteradas oportunidades a las autoridades y de la cual nadie se ha hecho eco? ¿Cómo se combate la corrupción? Primero, con la valoración del personal que existe ya. Hay muchos de estos personales, no todos, que no deben de estar en este sistema. No están en capacidad porque no están preparados, ¿sí? Y eso es lo que yo alzo la voz una vez más, digo, que debe limpiarse el sistema penitenciario, porque todo el mundo habla de esa corrupción. Unos denuncian, otros que no denuncian por temor. Pero yo he estado en el sistema, identifiqué situaciones
que no eran legal, que no era procedente para un funcionario público, que estaba cometiendo una corrupción, y fueron separados. Esa es la acción que tienen que tomarse. Entonces, contratación de nuevo personal capacitado, ¿sí? Científicamente, porque aquí no necesita hacerse experimento. Ya está esa conducta desviada, tiene que ser trabajada, tiene que ser valorada por medio de un médico y también medicada. Entonces hay mucha gente que no solamente necesita de un psicólogo, sino también de un psiquiatra. Entonces este aparataje que muestra esta falencia, esta decadencia, esta sobrepoblación penitenciaria que existe y no poder evacuarlos, es porque hay escasez de personal, como abogados, para que tramiten internamente estas carpetas, que muchas veces, lo he dicho, esos certificados son cobrados a los familiares. Esta extorsión que existe dentro, donde un privado de libertad es el que tiene las llaves, es el que tiene incluso a veces control delicado de las carpetas. Y ahí es que se da esta extorsión. Entonces, escuchémonos, sentémonos y veamos las acciones necesarias. Eso es todo, no es político. Esto es cuestión social, esto es humanidad. Es saber que como profesional hay un grupo de profesionales, hombres y mujeres, que queremos dar ese contingente sin ningún valor agregado que es al salario. A honoris queremos darlo. Lo hemos dicho y día a día nos estamos sumando más profesionales en las diferentes áreas que tienen que ver con la problemática social. Ahí están las declaraciones de la ex directora de la cárcel de mujeres, la doctora Marta Macías. Muchas gracias por ese reporte completo y por la gentileza de la abogada Macías en su calidad de ex directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil, por sus valiosas opiniones que esperamos tengan eco en las autoridades.